de video. Ay, casi se me va la voz. Y sigamos con la segunda parte de juegos bíblicos. Es que chinga. ¿De dónde mamá saca tantos juegos? Y te vuelvo a decir, Inés. Mi edad está para tu imaginación. Tengo más de 2000 años. Nada más. Mi voz te puede confundir totalmente. Pero nada más. Pero bueno, hola YouTube. Esta es la segunda parte de los juegos bíblicos que son un pecado. Seguiremos viéndolo. Si quieres ver la primera parte, estará en la descripción. O en una cosita del video, no sé. Eso se pensará después, pero veámoslo. El siguiente juego que vamos a jugar se llama Corre Jesus, corre. Corre Quiero Jesus, creer que corre. esto de al medio No es miras sobre más. Jesús y no un baguette. Un ¿Qué baguette. tan raro puede ser esta entrega? Este man tiene hambre. Ay, se me fue. Se escapó. ¿Qué merga es eso? Vale, sí, sigo procesando. ¿Qué verga es acaba de eso? pasar? Esto es lo que sucede cuando tu vida pasa enfrente de tus ojos. Ah. Básicamente tienes que seguir avanzando en el juego mientras consigues apóstoles. ¿qué? El juego solo dura 10 segundos. Y Die- no importa si lo haces bien o mal, siempre terminarás crucificado. Que Lo entiendo normal. que es como debe ser según la historia, pero es demasiado surreal. Que Es el juego bizarro. te diga, ganaste, cool. Muere. Bueno, ya sabes, como en la Biblia. Pero si pensaste Claro. que eso es bizarro, es porque no jugaste Save Jesus. Este Ok, juego te hará sentir este qué como es? el Super Mesías, porque ahora tú tendrás la importante misión de salvar al Hijo de Dios. Y Ok. asesinar a un romano. No, en serio, tienes que matar a un soldado sí o sí, pero sin matar a Jesús. Cómicamente, si matas a Jesús se va al cielo. ¿Y por qué digo que es cómico? Porque más parece que lo están abduciendo. Lo los aducieron, aliens. lo Además, Jesús se aducieron. va en T-pose. Save Jesus es de esos juegos tipo Angry Birds o Cap the Road, que tiene como cuchurrumil niveles, pero cada uno más difícil que el otro. Esto es Ahora, raro. imagínate lo mismo, pero con Jesus. No hay más lógica que eso. El No juego hay lógica. genuinamente es divertido. Obvio que si le quitas lo bíblico, el juego no cambia absolutamente nada. No, Claro no que los cambia. comentarios de Steam están llenos de testimonios de personas que se encontraban en el mundo del vicio y las nalgas, pero este juego los terminó salvando. Ya sabes, ¿Cómo? el pan de cada día. Genuinamente el juego es Genuinamente divertido y yo está quiero menos de saber $1, cómo. así que no lo veo como mala opción si quieres sentir un poco del espíritu $1. santo o matar romanos. Ni madres. Cualquiera de las dos sirve. También tenemos el juego conocido como The Third Day. Ya saben, el tercer día Jesús se levantó y Ok. coca que tenía en su mesa. ¿Qué fue? No ¿El mames. segundo día estaba celebrando con Maradona o qué? Ah, era Oh. birra. ¿Me puedes culpar? Se ve casi idéntico. Ok, un point and click. Me gustan los point and clicks. Y este se veía mejor que Ok, el esto está otro todo del que iba raro. a hablar, donde Jesús se tira un pedo para matar un ave. Habla con una No prostituta, mames. y además pasa esto. ¿Qué verga? Oh, God. Lo mejor de este juego es ¿Qué la cara verga de es eso? Jesús. Míralo, está en plan de Jesús sabe dónde vives. Pero volviendo al Jesús tercer tiene una día, buena aquí nos pestañas. embarcamos en la aventura de Jesús después de revivir. Y no voy a mentir que estuve como media hora descubriendo cómo salir de la tumba. En plan, Ok. encontraba cosas y ninguna abría la puerta. ¿Qué me iba a putas imaginar que transformando el agua en vino en orden y poniendo un palo podría lograr abrirla? Y mi ¿Qué verga es lógica eso? ¿Se fue? Se fue desabético Hey, esa al menos el juego está en lógica. español. Y no hablo de solo los subtítulos, sino el audio, porque creo que fue creado por un estudio de España, lo cual hace algunas cosas muy graciosas. Ahora sé que Jesús es alérgico a la fruta, al menos en el juego. El inicio es bastante normalito, Ok. pero te comienzas a dar cuenta que cada vez se comienza a volver más turbio, como cuando María te muestra una foto de ella con el Espíritu Santo. Hermano, ¿ese es el Espíritu No Santo mames. o un pato? Y créeme, pato eso no ahí. es lo peor. En un momento Jesús se vuelve Rambo y comienza a pelear contra ¿fruta? ¿Frutas? No me haga mencionar el holocausto de los calamares. Ah, pero Jesús no cree ¿Qué en la fue fe. eso? lo único horrible es que cuando pierdes te regresan al inicio. Ya sabes, porque Jesús le toma Ay, 3 no. días revivir. No hay aun si es checkpoint, no crucificado por mames. ¿Monos? ¿Qué estoy jugando? Pero si vamos a Entonces hablar está de todo las bizarro. buenas aventuras de Jesus, Sigue no bizarro. podemos no mencionar al único, al inigualable Jesús RPG. Así es, porque alguien vio Final Fantasy y dijo, sí,
está bueno, pero no veo a nadie transformando el agua en vino, logrando hacer no uno, no dos, sino una trilogía de Jesús ¿Por RPG. qué? También ¿Una hablamos de trilogía este para juego qué me hace mucho sirve? tiempo en ¿De el qué me canal, sirve la pero trilogía? genuinamente volviendo a ver el video, me gustó mucho el resultado. Así que, aunque me Ok. odie a mí mismo, les dejaré un fragmento del GAPA de hace 2 años explicando su odisea por este juego. Que Ok. créanme, mi humor no ha cambiado mucho en este tiempo. Ajá. ¿Saben? Lo que más me sorprende no es descubrir que esto es una fucking trilogía. Lo que más me sorprende es saber que tuvo una precuela, Lucifer Paradise Lost, y cuesta ¿Por como qué? $2. Oh, entiendo, como es un juego del diablo te va a cobrar, pero aquí en el cielo toma todo gratis, mi rey. Eso tiene sentido para mí. Ok, Bueno, hay básicamente más o este menos. RPG se divide en Bebé Jesús, Jesús y por así decirlo la resurrección de Jesús. Ok. Comencemos con Bebé Jesús. O sea, ¿qué tan mal pues? No Ok, mames. al ser una compañía súper independiente, entiendo No por qué no mames, pueden están tener épicas culeros, sí animaciones, están pero culeros. tampoco tiene que hacer que todo personaje parezca que está pidiendo ayuda por dentro. Están pidiendo ayuda a si todos, recordamos ni nuestras clases madres. de religión, el ángel Gabriel le dice a María que va a concebir el Hijo de Dios, a lo cual María acepta. ¿Hasta ahí? Es que eso fue todo raro. María, vas a tener el hijo de Dios a huevo. Todo bien. A huevo. Pero qué La chinga. embarazó de Ok, una, no güey. todo está bien. Les juro que nunca vi un juego pasar de un 0 a un magnífico Sí, ¿a poco 100 uno? en tan poco tiempo. Pero la calidad de esta escena es algo que no creo poder superar. En cualquier caso, aquí por Eso fin es todo, comienza el todo juego, y raro. nuestro La primer embarazó de luchador es una. María embarazada. ¿Te das cuenta que si muere en combate cambia la Tremendo historia, no? loreto. Vale, básicamente este juego es como jugar cualquier juego básico de RPG Maker. Ok. Y no es por insultar el RPG Maker. He visto juegos buenísimos, sobre todo Horror RPGs. Pero la única Yo he premisa que visto tiene así este juegos de es jugar terror, con personajes de la Biblia. Y sí, son no buenos, creo pero- que a nadie le interese a tal punto de hypearse para decir San Pedro para Smash. San Pedro para Smash, Soy no un mames. niño pobre, cómprame algo. Ok, Voy a dale, dormir, tienes Ángel. pan, Linda vino, noche y good agua stream. y una Bueno, Ciérrame. bueno. Duerme bien. Muchas gracias por pasarte aquí. Te lo agradezco mucho. Dagot. Espero que duermas muy bien. Y muchas gracias por pasarte. ¿Combate? Chicos, creo que llamamos al impostor. Te encuentras Oye, con José y empezamos se al une tu impostor. party. Aparte, siendo el único al cual se le puede equipar la Bye. sierra de combate. Porque no sé si el creador pensaba que no es realista que una embarazada esté blandiendo una sierra o que la Virgen María embarazada esté blandiendo una sierra. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, güey? Como yo la puedo estar viendo bastante. Tengo la barrigota, pero no. Esta mesa no se va a terminar sola. A huevo. Chun, chun, chun. ¿Cómo que no? Ah, son preguntas que no me dejan dormir en las noches. A Así, usted. Salimos del pueblo donde nos encontramos por fin con nuestros primeros combates. Oh sí, bebé, esto es lo que estaba esperando. Se viene la... Se lo chingó. ¿Ladrón del desierto recibió 136 de daño? ¿Ladrón del desierto se fue al infierno? En ese momento, El ladrón número 2. sintió ¿Cuál un ladrón, güey? verdadero Ese parece un terror. alien. No Eso es un podían poner alien. que fue derrotado, no, tenían que mandarlo al fucking inframundo. De buena, ¿Qué sin carajo piedad. pasa si uno de los protagonistas muere? María recibió 169 de daño. Ok. María se fue al cielo. Obvio, ¿no? ¿Matar? ¿Pecado? Ok. Tengo el free pecado paz, papá. Te mando al infierno 5 veces antes de tocar el cielo. Ok, de alguna forma llegas al Es estado verdad. donde nace Jesús, que más parece el güey de Megamente. Y pasamos a los 3 reyes magos, o mejor dicho, los 3 gnomos culiados. Eso iba a ¿Creías que decir. copiar Esos son los 3 duendes. Eso ni siquiera son los 3 reyes magos, son los 3 el Rincón del duendes. Vago era el copy-paste más descarado del mundo? Rincón del Vago. Eso es idea de lo que te viejísimo. estás perdiendo. Vale, con ellos experimenté más lo que vendría siendo la jugabilidad y es sorprendente lo desbalanceado que está este juego. Con Ok. daños increíblemente altos, enemigos que solo les afecta la magia, pero sin que el juego Ve, ¿y te eso avise. qué ¿Y es? por qué carajos el huevo es la cosa que te revive cuando tienes la pinche agua bendita? ¿Es alguna clase de ¿Qué código güey es bíblico o qué? eso? Ok, de alguna forma llegué a Jesús y pues ahora vienen los romanos a tratar de asesinarme. Pero con mi equipo conformado por una mujer que acaba de dar a luz, un carpintero y un fucking bebé que no puede hacer nada. Güey, ese no bebé deben ser parece el un rey. alien. Bueno, bebé Jesús se murió en el proceso, así que sí, gané. Pero ¿a qué costo? ¿A qué No, espera, el costo? juego le vale verga lo que hagas en las peleas. Y así, María, José y bebé Jesús se van a vivir nuevas
e increíbles aventuras. Lo cual nos Ni lleva te a Jesucristo, creo. más Jesús que antes. Ni te Aquí creo. comienza con el bautizo de Jesús. Wow, si este es el Espíritu Santo, no quiero ver cómo se ve el diablo. Ok, retiro lo dicho, Satán Ok. es un puto épico hombre de negro. Creo que de todas las representaciones del Señor del Inframundo, Satán Facho es mi favorita. El diablo mientras esperaba a Jesús estuvo trabajando con los hombres de negro. Por eso es su ropa tan facha. Nada De ahí vas más, reclutando nada más. apóstoles y haciendo milagros que vas ganando mientras subes de nivel, hasta encontrarte con Ok. Judas y San Pedro, con sus respectivas clases, apóstol y traidor. Y Traidor. si creían que eso era Pero se notaba los traidores que hubieran... A ver, ¿dónde está? apóstoles y haciendo Esperen, milagros que vas ganando mientras subes de esperen. nivel, hasta encontrarte Espérense. con ¿Cómo no va a ser traidor? Mírenle esa cara. Es que esa cara lo da. Este es, soy un buen niño. Este es, me voy a llevar tu alma, güey. Mira mis cejas. Mira mi boca. Bueno, creo que esto es una barba, no Judas sé, y eso San se ve Pedro, todo con sus raro. respectivas clases, apóstol y Y traidor, Y si imagínate. creían que eso era irónico, Judas Güey, tiene ¿eso qué es? ¿Una habilidad llamada cara? Beso, el cual hace que ¿Beso? un grupo de soldados romanos te ataque. Oh, Dios mío. ¿Qué Luego, verga? ¿qué? ¿Viene Hitler con la skill Holocausto? ¡No mames! Llegan donde Güey, María ¿eso qué? Magdalena, la cual fue poseída por lo que carajo sea esto, y finalmente la parte ¿Ah? está completa, siendo la última misión vencer una vez más a Satán, el cual trae su sword y se lo traga por la pichula. Si sos Au. creador de contenido, ¡Ah, chingada! Güey, no pasaba hace rato. es Epidemic Sound, donde vas a encontrar más de 40.000 Güey, Creo que el se anime lo estaba tomando más fue libertad de la este verga. manga, porque no recuerdo esta pelea con Mega Satán. En cualquier caso, Mega le Satán, ganas y, imagínate, por favor, no hay acaba nada con más esto ahí. de una vez con la resurrección de Jesús. Judas te traiciona y está Ok, en lo que Judas siempre dije. traiciona. Eje. La Qué crucifixión cabrón. de Jesús sale en Jerusalén News Ok. y lo crucifican. Ajá. La saga de los círculos del infierno, ¿verdad? Espérate, ¿qué carajos? Sí, como dije, ¿Qué? más libertades. Después de que Jesús muere, debe ir a rescatar las almas del inframundo y tienes que pasar por ¿Por los qué? círculos del infierno. Pero, ¿saben ¿Por qué? el problema? Es que como me pintan el infierno, no se ve tan mal. Tiene No. una discoteca, un museo de Discoteca, arte, ajá. una fucking clínica. ¿Saben qué otra cosa tiene todo eso? El puto mundo donde vivimos hoy en día. Así que es Ok. un poco de millones de grados Celsius. Like, es como estar en casa. Ok, salvas Sí, sí, a sí. todas las almas y peleas con una fusión de todas las weas que has peleado hasta Güey, el ¿qué es momento, eso? lo vences Está- y así está Jesús todo revive, feo. para encontrarse con María Magdalena. Y Hola, María. fin. Fin. Sí, si quieren saber cómo termina esta historia, la respuesta está en el libro. Ok, para hacer un juego Está en gratis, el libro, no güey. voy a mentir. Está horrible. Quiero creer que el creador de esta cosa lo hizo en son de meme, solo para, ya saben, sacarse unas carcajadas. Pero Ok. la vida me ha demostrado que hay todo tipo de personas. Así que Eso es bueno, verdad. que está gratis. Salvo su precuela y su soundtrack. Que creo que pagar por ¿Por escuchar qué? esto 10 horas. Sí, cansaría demasiado. Está culero, está No vale culero. tanto la pena. Pero hey, aquí en Fapro siempre vamos a estar para mostrarles lo que menos se lo esperan. Ok. Y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasaría si Capitán América y Jesús hicieran la fusión? Porque suena no raro, pero mames. en la época de la MS2, alguien tuvo la misma pregunta. Y así nació Captain Bible. Así es. No Capitán mames. Biblia es real, hermano. Capitán Biblia. De todas las mamás que podían sacar es que Spider-Man Capitán te atrapa con Biblia. sus telarañas, pero Capitán Biblia, bro, él Te, solo te da necesita con la hacerte Biblia. y te manda de un Padre Nuestro a la iglesia. A la Ahora, iglesia, no volviendo a mames. la realidad, ¿Capitán Biblia? ¿En Ok. serio? ¿Cómo consiguió sus poderes? ¿Lo mordió una Biblia radioactiva? Básicamente en este juego No toma el mames. papel de Capitán Biblia, en donde la ciudad de los humanos ha sido encarcelada por un domo oscuro, hecho por robots, y junto a la Por policía robots. bíblica deberá Robotina. detenerlos. Robotina En los tiene nombre de capturados. Dios. Ya El nombre de Dios, robots no que están madres, ni recitando madres. mentiras de la Biblia, pero estará en manos de Ajá. Capitán Biblia ponerle fin a esto. Porque la Qué violencia es un verga, pecado, qué pero si verga. vas a madrear robots, todo bien. Bueno, al menos tienes una espada, ¿no? Lo que no entiendo es que cada vez que te enfrentas a uno de estos robots, el Capi Ajá. grita... Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Ok, ¿Por broma, qué? solo grita... Pero igual estresa que cada vez que peleas diga lo mismo. Sí, cansaría El juego bastante. tiene Muy culero, puzzles, muy pero culero. todos los puzzles son
encuentra la respuesta correcta con los versículos que tengas. Y cuando digo Con todos, son versículos, no mames. todos. Y saben que genuinamente el juego no se ve tan mal. Tiene buenos gráficos, sobre Se todo ve cuando vas a bien, los pero planos ya específicos. verte Solo que es todo muy eso, aburrido. todo En con serio, Capitán Biblia versículos no posiblemente madres. sea el superhéroe más aburrido que conozco. O sea, ¿qué voy a decir? Oh, sí, me encanta Capitán Biblia porque lee los versículos. Para eso tengo a mi profe de religión. Por La cosa dos, es que al final por inventa dos. su Biblia Sword para salvar la fe de Biblia las Sword. personas. Y una vez más, el mundo de la religión está a salvo gracias a Capitán Biblia. Bueno, Eso está ya todo sabe que raro. me voy a disfrazar el próximo Halloween. No todos los días puedes ver a alguien blandiendo una espada y una Biblia al mismo tiempo. Sobre todo, Es que está peleando contra culero, robots. está Capitán Biblia culero. solo podrá recitar versículos y dañar objetos inanimados porque si no comete pecado. Pero ahí va, uno de los Ok. superhéroes que más me ha hecho feliz en los últimos 3 minutos. Pero Sí, espérate, cómo no. porque aún hay más. ¿Había ¿Recuerdas cuando se creía que los videojuegos eran del demonio? Más bien, Ok. hay una canción que lo explica. Uno de los más criticados Ni fue el madres. mismísimo Doom. Ya sabes, Doom, el juego sí. que te incitaba a adorar a Satán. Aunque técnicamente Ok. matabas demonios. Eras literalmente como Capitán Biblia. Ok. Y de verdad, Capitán Biblia hiciera algo más allá que decir. Sí, Pero bueno, da. Doom era sinónimo de Hola Diablo. Hola, Aunque tú sabes Diablo. que donde hay un Hola, Doom, demonio. hay un Doom cristiano. Hay un Doom. Así es. ¿Cómo? Catechumen, o lo que en español se conoce como un catecúmeno. Ajá. ¿Qué cucha es eso? Este juego sería presentado como la versión bíblica de ese juego del demonio. Sí, Porque ¿cómo ya te no? dije, Dios está en todos lados, sobre todo en los first person shooters. Ok. Aquí tomarás el rol de un catecúmeno, una persona que está siendo instruida en la fe, en una época donde Ah, los ok. romanos Para ser pastor o algo así. perseguían a los cristianos. Pero es cuando tu maestro es capturado por estos que un ángel Ok. te otorga la espada de fe. ¿Para matar romanos? Dios, no, abuelo. Será Doom cristiano, pero matar sigue siendo pecado. Con este podrás lanzarle el poder de Cristo para evangelizarlos y que regresen What? al camino correcto. No, en serio, no los matas, sino que los mandas a rezar. Los Y evangeliza. cada juego No se mames, supera güey. en un Esto está ámbito. culero. No voy a mentir, Está pero este juego raro. sí me gustó mucho. O sea, vamos, es Doom, solo que en vez de que suene en plan, Ajá. Suena. está tipo, Era fe con un granito de mostaza. es broma, el juego no tiene Eso música. O dice bueno, el sale cuando le da la señor. Toda esa gana. música. También peleas contra Ahí está. demonios porque pues somos los buenos. Claro que aparte de la ¿Somos acción, los también buenos? tendrás algunos acertijos que No deberás lograr mames. hacer para seguir. ¿Cómo es Pero eso el solo hecho de posible? que exista No, un mentira. Doom cristiano ya me hizo el día. Un Claro que, Doom pues, cristiano. conseguir el Güey, de juego todas ahora es las difícil mamadas porque que me podía este tipo de imaginar, empresas suelen eso no quebrar me lo bastante creí. rápido, siendo Hola. Hola, Brandon. Es un Doom cristiano. En vez de matar, evangelizas. el único lugar donde lo puedes bajar, el cielo. El cielo, O el amigos, porque ya sabes. Sabes el que amigo. nunca estás solo cuando estás con Cristo. Lo más gracioso es que el juego tuvo una secuela más ambiciosa, ¿Hay más una grande secuela? y lo mejor de todo, con más loading screens. ¡Mi favorito! No Pero mames. si me dieran una moneda por cada vez que encuentro un shooter cristiano, tendría dos, que no ¿Dos? es mucho, pero es raro que exista otro. Así es. Eso sí. Estoy hablando de Super 3D Noah's Ark. Al parecer No no puedo mames. escapar del arca de Noé, aunque esto es más como un Wolfenstein y no, es Wolfenstein. Solo que en vez de tener al Führer en las paredes, tienes a Noé. Y en vez de pelear contra el movimiento del bigotito chistoso, peleas con cabras. Y ¿Por no las qué? matas, las duermes. ¿Qué les están Las lanzando? duermen. ¿Un video de Fab Bruce? Es básicamente Wolfenstein. Mismo layout. Eso está todo posicionamiento de raro, enemigos, todo bizarro. cuartos, y en realidad esto tiene una historia muy graciosa. La cosa ¿Cómo? es que, según el rumor y de ¿Cuál? la compañía que hizo Wolfenstein 3D, quedó muy fastidiado con cómo estaba la versión para la Super Nintendo. En Sí, plan, ¿y qué le bajaron sucedió? mucho la violencia y cambiaron otras cosas. Literalmente Ajá. es la versión de... La choza de los pequeñines. Y por ahí Muy dicen, tralma- la muy manera de calmada. venganza, le dieron su engine a los de Super Noah's Ark para
¿Por que hagan qué? la versión de ¿La choza de los super pequeñines? y lo vendan como juego no licenciado. Pero como digo, es No solo un mames. rumor. Igual, es chistoso que Noé tenga una resortera. Quién sabe, tal vez en esta Una versión resortera ahí toda rara. va a hacer peleas clandestinas con sus animales. Lo gracioso es que puedes hasta mejorar. Eso es lo más raro. Sobre todo es que además de estar en la Super NES y no ser licenciado, de alguna forma también está en Steam. Agradecido una vez más con el de arriba, que Dios sea multiplataforma. Konami también No mames. Ay, no, gente. Muchos juegos de Cristo, güey. Pero bueno. Hasta aquí llegamos a la segunda parte. De los santos juegos bíblicos de Noé. Porque pinche Noé ni siquiera es Cristo para decir, no, ese prota, no, Noé es el prota que tiene más juegos que todos reunidos.